Jóvenes de primer semestre, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de ética. Hoy en este último tema nos vamos a referir a la ética en el contexto social. Comenzaremos con definir qué es la cultura. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. La cultura engloba entonces una serie de rasgos materiales e inmateriales de una sociedad. La palabra cultura proviene del latín cultivo, por lo que inicialmente se consideraba que, al igual que los productos de la tierra, las facultades intelectuales eran virtudes que requerían ser cuidadas y trabajadas para hacerlas producir. Vamos a ver que existen identidades culturales. El ser humano y los grupos sociales no subsisten aislados. Es inevitable el contacto con otros. La influencia entre grupos, ya sea de forma voluntaria o por proximidad territorial o por interés de diversa índole, como el comercio. Tales influencias llevan a la disminución, pérdida o modificación de las manifestaciones culturales originales. Como se ha mencionado, cada grupo social ha resuelto sus necesidades a partir de creaciones surgidas de su intelecto y con los materiales de su entorno. Entonces vamos a encontrar también que hay influencia de otras culturas hacia la nuestra. A esto se le llama endoculturación. La endoculturación se refiere al proceso de adquirir los conocimientos propios del lugar al que se pertenece, pues cuando se nace, se llega a un grupo en donde ya existen pautas de comportamiento, de tal manera que nosotros tenemos nuestra propia cultura. Pondré como el ejemplo, y como vivimos cerca de Estados Unidos, pues el idioma que enseñan en las escuelas principalmente es el inglés. Si nosotros viviéramos en la frontera con Estados Unidos, tendríamos un intercambio de palabras. A la camioneta le llamaríamos troca, al estacionamiento le llamaríamos parking. Nosotros, en vez de decir emparedado, decimos sándwich, en fin. Y obviamente en aspectos no solamente sociales, sino la forma de pensar, de vestir, en el alimento. Todo esto se llama entonces desculturización o aculturización. Ante esto tenemos entonces una identidad colectiva. La identidad colectiva entonces es un nexo entre los integrantes de un grupo social. La historia, símbolos comunes, problemas, intereses, derechos, deberes, gratificaciones, límites en un tiempo y espacio determinado. Así es como la vida cotidiana llevamos nosotros una identidad colectiva. Todos estos elementos conforman la realidad y desarrollan sentimientos como cohesión, solidaridad y sentido de pertenencia, llevado más allá de los límites territoriales. Forman parte de la visión y apreciación de las personas sobre el entorno, el cual se conforma, por lo tanto, nuestra relación entre los individuos. La endoculturación se refiere al proceso de adquirir los conocimientos propios del lugar al que se pertenece, pues cuando se nace, se llega a un grupo en donde ya existen pautas de comportamiento, de tal manera que nosotros tenemos nuestra propia cultura. Pondré como el ejemplo, y como vivimos cerca de Estados Unidos, pues el idioma que enseñan en las escuelas principalmente es el inglés. Si nosotros viviéramos en la frontera con Estados Unidos, tendríamos un intercambio de palabras.
A la camioneta le llamaríamos troca, al estacionamiento le llamaríamos parking. Nosotros en vez de decir emparedado decimos sándwich, en fin. Y obviamente en aspectos no solamente sociales, sino la forma de pensar, de vestir, en el alimento. Todo esto se llama entonces desculturización o aculturización. Ante esto tenemos entonces una identidad colectiva. La identidad colectiva entonces es un nexo entre los integrantes de un grupo social. La historia, símbolos comunes, problemas, intereses, derechos, deberes, gratificaciones, límites en un tiempo y espacio determinado. Así es como la vida cotidiana llevamos nosotros una identidad colectiva. Todos estos elementos conforman la realidad y desarrollan sentimientos como cohesión, solidaridad y sentido de pertenencia, llevado más allá de los límites territoriales. Forman parte de la visión y apreciación de las personas sobre el entorno, el cual se conforma, por lo tanto, nuestra relación entre los individuos. Por último, veremos cómo existe la desigualdad social. La desigualdad social hace referencia principalmente a la situación económica de diferentes grupos sociales. Los tratos de desigualdad social o discriminación implican las acciones de un individuo hacia otro debido a factores como su posición social, económica, religiosa, sexo, raza o color de piel, entre otros. Las minorías sociales o grupos minoritarios son los que sufren en su mayoría de estos actos de desigualdad. La parte teórica de los valores como la libertad, la justicia, la paz y el respeto o la solidaridad tienen un carácter universal, de manera que además de considerarse indispensable, se constituyen en los pilares básicos de toda sociedad democrática. No obstante, tristemente la práctica real de estos pues va a limitar a ciertas clases sociales. Con esto hemos terminado el semestre de Ética 1. Gracias por su atención, espero que hayan aprendido algo. No olviden sus evidencias de este día. Cuídense.